Ok, vamos de nuevo. No sé qué, ahí estaba fatal esto. Ahí sí, sí me escuchan, sí. Sí, Ok, sí, señor. ok, gracias. Ahí ven la presentación. No. No, ok. Así es que esto no funciona. Bien, entonces, con el tema de los algoritmos, hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado, especialmente cuando estamos hablando de Machine Learning. Eh, para que justamente este tipo de tecnología lo que nos permite es una capacidad de aprendimiento y predicción, que para eso que están hechos esos algoritmos. Y bueno, y esos algoritmos pueden estar programados de forma que aprendan a castigar a un competidor que se desvíe de un acuerdo. ¿Verdad? Por ejemplo, un competidor que baje precios, castigo a ese competidor. ¿De qué forma creen ustedes que pueda, digamos, un algoritmo castigar a un competidor? A veces ahí, David Montero, ¿qué piensas vos? Me acuerdo, el ejemplo, la lectura de Google con Google Search. Entonces, Ajá, él, por ejemplo, sí, tiene en Google Maps la parte de reviews. Entonces, él ponía el caso de Yelp, que también da reviews, pero no le da la facilidad de que sale esa previsualización. Entonces, por ejemplo, pongo, no sé, el restaurante de Flor de Lot, y entonces sale como los primeros comentarios, así como una tarjetita interactiva, ¿verdad? A la par de los resultados de búsqueda de una vez. Pero más para bajito está nada más dice Yelp, Flor de Loto, pero no sale como la misma tarjetita. Entonces, como que ese mismo beneficio estético, por así decirlo, y funcional, no se lo da a otros servicios. Entonces, al final no los, o sea, sí, no los está desaventajando, ¿verdad? correcto, ¿verdad? Aquí estamos hablando, por ejemplo, el caso de Google, en ese caso concreto es un abuso de posición dominante, ¿verdad? Porque aquí no es como que Google se puso de acuerdo con nosotros, proveedores, para degradar a alguien, pero bueno, pero la analogía sirve, porque ¿de qué forma puedo aprender un algoritmo a castigar a un competidor? Bueno, justamente eso, degradando la categoría, ¿verdad? O quien empieza a aparecer en los más bajos, en los niveles de búsqueda más bajos, y que eso está programado para que si alguien se desvía del acuerdo, ¿verdad? De la colusión, se sanciona y automáticamente el algoritmo sanciona a esa persona que está bajando precios o a esa empresa que está bajando precios, ¿verdad? Pero antes de eso tiene que haber un acuerdo previo de que todos vamos a regirnos por un marco determinado, que ese marco, digamos, va a ser que va a tener una sanción para quien se desvíe. Bien, el tema de los algoritmos tiene un gran tema. Hay otro que se llama el Digital Eye, que es programar un black box, sí, un black box, para que el algoritmo determine la mejor forma de alcanzar una maximización de los recursos, ¿verdad? Pero la mejor forma puede ser tan abierto este black box, que puede ser que básicamente dentro de eso puede estar programado para que aprenda a coludirse, básicamente, ¿verdad? No se programa directamente para que coluda, sino que ese algoritmo puede llegar a entender que la mejor forma de tomar decisiones empresariales y de fijar precios puede ser a través de una colusión. Entonces ese algoritmo mismo empieza a hablar con otros algoritmos, empieza a coludirse y tenemos aquí un problema de competencia. La pregunta que les hago, y ya le doy la palabra a David Montero, es, bueno, si nosotros ustedes programan un algoritmo que tal vez no tiene esa intención, pero que él mismo aprende a través del Machine Learning, que la mejor forma de fijar precios es a través de una coordinación con otros algoritmos o de castigar a alguien que se desvíe. ¿A quién vamos a imputar? Recordemos que en Estados Unidos a los que sancionan por esto van para la cárcel. ¿Aquí vamos a sancionar al computador o al desarrollador? David, adelante. El, Eso se parece como a cuando hay una computadora que le encargan como para garantizar la paz mundial, y entonces decide que la forma más fácil de que haya paz mundial es que no haya personas. Entonces también que puede resolver, sí, puede resolver Correcto, fácilmente que sea una condición de colusión. Y correcto. después la otra lectura, la de Code is Law, esa Ujú. diría pues que el desarrollador, ¿verdad? Por la parte de que al final eh, implica ciertos valores que a su vez están determinados por ciertos incentivos. Entonces, esta es como ahí sería después una discusión de la
parte, ¿verdad? Ahí se me olvidó cómo se llama esa teoría, bueno, como la del asunto de la responsabilidad, ¿verdad? Que si es compartida o si se deriva o algo, ¿verdad? Porque de ahí el programador solo, él fue el que lo hizo, pero él seguía órdenes. Una orden, correcto, y ahí va, es justamente donde quiero Pero, llegar. ajá. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, darle la palabra a Ron, para ver si quiere terminar adelante, Ron. Sí, precisamente iba a decir eso, digamos que ahí donde se mide, digamos, la propiedad intelectual y las, bueno, las reglas que tienen las empresas, que básicamente lo que usted haga es dueño de la empresa, ¿verdad? Y si la empresa lo mandó a hacer eso, yo creo que la responsabilidad es de la empresa, ¿no? Sí, bueno, ahí el tema es que si estamos hablando de un delito, ¿verdad? Si estamos hablando de un tema de carácter criminal, está la figura del autor intelectual y también está la figura del partícipe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden ustedes el caso famoso del padre Minor, cuando mandaron a asesinar a Parmenio. Fue el padre Minor o quien sea al final a matar a alguien directamente. Matar a Parmenio Medina directamente, no, pero se determinó que fue el autor intelectual del homicidio. Podría decir en su defensa el que realmente lo mató, ¿verdad? La persona que disparó, es que yo estaba siguiendo una orden de mi jefe, ¿verdad? Que era quien sea, una orden de arriba, y yo nada más ejecuté lo que nos estaban ordenando a hacer. Entonces, en materia criminal, digamos, eso no es una defensa, ¿verdad? Cometer un acto criminal, yo no puedo tener como defensa que es que alguien me dio la orden de que yo lo ejecutara. Entonces, tal vez ustedes no son los autores intelectuales, ustedes no fueron los que se les ocurrió la idea de que desarrollaran el algoritmo, escribieran el algoritmo, que se iba a coludir, pero finalmente ustedes son claramente partícipes de ese proceso, ¿verdad? Porque ustedes son los que redactan el código, ustedes hacen que el código funcione de forma tal que efectivamente ocurra el daño. Entonces, ahí, por eso es que la importancia de esta clase, o por eso es que traigo el tema hoy acá a la discusión, porque hay que tener muchísimo cuidado, especialmente con ustedes, en ese tema de que si ustedes están recibiendo órdenes, ¿verdad? Y para escribir un código, que este algoritmo lo que va a hacer es justamente, va a ejecutar una colusión, ¿verdad? Entre dos o más empresas, y incluso está diseñado para que castigue a quien se desvíe de esa colusión. Aquí en Costa Rica es muy poco probable que ustedes vayan a tener un tema criminal, porque ese tema lamentablemente, digamos, en Costa Rica no funciona como un delito. Hay una norma ahí del Código Penal que yo, digamos, interpreto que sí es un delito, pero al final de cuentas, digamos, nunca se ha puesto en una práctica en el país. Pero, digamos, si ustedes están hablando de una empresa norteamericana y al final de cuentas ustedes, digamos, ejecutan un código, un algoritmo para una empresa norteamericana y eso tiene efectos en Estados Unidos, perfectamente ustedes los pueden sancionar, ¿verdad? Criminalmente en Estados Unidos porque ustedes son los que escribieron el código. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas que uno a veces le piden que hagan y que, ¿verdad? Que pueden ser ilegales. Ahí, Luis Diego, adelante. Sí, yo quería nada más hacer la consulta. Uh-huh. Estoy consciente, digamos, de lo que está diciendo con respecto, digamos, al hecho de que yo soy partícipe eventualmente y estaría incurriendo, ¿verdad?, en el hecho, ¿verdad? De Correcto. alguna manera. Ahora, ¿habrá alguna forma de que, digamos, el programador, la persona de qué sé yo, me contratan para X proyecto, ¿verdad? Claro. Alguna manera en la que yo me pueda proteger y delegar esa responsabilidad y decirles, yo no fui, o más bien lo que yo haga eventualmente, sí, llegar a incurrir en alguna situación particular como esa, que yo pueda, digamos, de hacerle olé, digamos, por decirlo de alguna Sí. forma, ¿verdad? No sé. Claro, y aquí viene el tema justamente, digamos, de cómo funcionan al menos en Costa Rica, ¿verdad? Como yo les dije aquí, la posibilidad de que esto sea sancionado en el Ministerio Público es muy baja. Eventualmente se puede sancionar a los directivos, al gerente, etcétera, digamos, pero contra ustedes lo veo realmente poco probable. Lo que en Costa Rica sí hacen es que le ponen multas, ¿verdad? Y aquí viene la parte de las multas que está, la que sigue. Esto es el artículo 119 de la ley 9736, que es la ley de fortalecimiento, que es la ley que se creó en el año 2019 cuando la OCDE dijo que Costa Rica, si usted quiere ingresar a la OCDE, tiene que cambiar el tema de libre competencia. Pues bueno, aquí dice el artículo 119, dice, las infracciones muy graves serán sancionadas mediante una multa equivalente a un monto entre el 0,1% y hasta el 10% del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Es decir,
que la multa que ustedes le pueden poner es hasta un 10% de la total de negocios que ustedes hicieron durante un año. Entonces, si ustedes durante un año se ganaron $100,000, entonces el monto de la multa podría ser hasta un 10% de su ingreso de negocios. ¿Cómo mitigar ese riesgo? ¿Qué es lo que nos está preguntando Luis? Bueno, justamente ustedes podrían hacer un contrato diciendo, salvando la responsabilidad, que en caso de que esto pueda llegar a determinarse que se está cometiendo una infracción civil o que se le imponga a ustedes en su carácter personal o como dueños de la empresa una sanción en contra de la libre competencia, ahora por este artículo, entonces que la parte que los contrata asume la responsabilidad solidaria de pagar esa multa que ustedes eventualmente les vayan a imponer. Pero entonces sería un tema de un contrato. Para que te de un contrato diga una cláusula que repito, que en caso que ustedes les impongan la multa, esa empresa se va a encargar entonces al que nos está contratando, se va a encargar entonces de pagar la multa a nombre de ustedes, ¿verdad? Eso sería la forma que hay, ¿verdad? La forma más clara de poder mitigar ese riesgo. No sé Gracias. si cosas como había una otra mano alzada, pero bueno, si no, cualquier cosa me dice. Aquí esta imagen, digamos, nos muestra, yo la hice, pero fue con base en la información de la OCDE, ya del año 2014, lamentablemente no está actualizada, pero digamos que un poco nos permite ilustrar de qué montos estamos hablando de sanciones, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el año 95, 5 fábricas de hielo que se pusieron de acuerdo, se les impuso, ¿cuántos? $1,200. En el año 99 a la Cámara Nacional de Frijoles se les puso $130,000 de multa. Y ahí vamos, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí cómo van variando. Por ejemplo, encontramos esta del 2009 que dice 1604, cito para de pensiones, acuerdos de precio, multa de $4 millones, $4,681,000 de multa. Y hay una que es interesante que para ustedes, que es esta de que dice 64 agentes de aduanas, entonces se les impuso una multa a los agentes aduaneros porque se pusieron de acuerdo con el tema también de los precios. Se impusieron sanciones, pero no se impusieron multas. Bueno, entonces para que vean que también ustedes en su condición personal también pueden ser objeto, ¿verdad? Eventualmente de una sanción. Aquí en este caso no pusieron sanción económica, pero sí otro tipo de multa. Andrés, adelante. Para poner la cámara. Listo. En esta materia, digamos, yo he escuchado que se pueden hacer a veces como procesos arbitrales o de arbitraje, donde como para resolución de conflictos. ¿Usted cree que eso se puede aplicar en esta materia o no? Muy buena pregunta. De hecho, escribí un paper sobre ese tema, sobre la aplicación del arbitraje en materia de libre competencia. La respuesta es que no se puede. Hay un artículo que es el 21 de la ley 74/62 que establece en su último párrafo que es obligatorio acudir a la COPROCON antes de resolver el conflicto en cualquier sede. Entonces, justamente hay una norma que me está impidiendo poder acudir al arbitraje porque requiere que haya primero un procedimiento de carácter administrativo. Entonces, no podría ir a arbitraje. Ahora bien, eso me refiero en cuanto a determinar si hubo o no una infracción a la libre competencia, digamos, en Costa Rica, bajo esa interpretación mía, digamos, no se puede ir a arbitrar temas de libre competencia. Otra cosa es un contrato, ¿verdad? Si usted fija con la persona que usted lo contrata para que, bueno, que usted va a hacer un software, va a hacer un algoritmo que va a permitir esas características y entre esas características que va a cometer una colusión, ustedes pueden fijar esa cláusula que yo les decía, bueno, que en caso que esto por cualquier motivo sea determinado por una autoridad administrativa o judicial de que hay un incumplimiento legal, cualquier infracción, multa, sanción será pagada por el desarrollador. Y ponen entre contrato una cláusula arbitral. Entonces, bueno, si es que entonces la Coprocon lleva el procedimiento y determina que si ustedes tienen que pagar una multa y les pone una multa determinada, ¿verdad? Imagínense en la empresa que ustedes trabajan el 10% de las ventas anuales o a ustedes en su carácter personal. Y ustedes dicen, bueno, y la empresa no quiere pagarles. Entonces, ¿pueden ir ustedes a un arbitraje? Sí, perfectamente, porque ya ahí no se está discutiendo si hubo una infracción a la libre competencia, eso ya pasó. Ustedes, digamos, ya se determinó que si hubo una infracción, entonces ahora ustedes pueden ir con un tema de incumplimiento contractual a requerir que la contraparte les pague a ustedes ese monto. Bueno, pero ahí sí se puede arbitrar perfectamente.
Lo que no se puede arbitrar es desde el día 1 determinar si hubo una infracción a la libre competencia, porque ahí sí el artículo 21 impide el arbitraje. Okay. Perfecto, gracias, profe. Con gusto. Elías, adelante. Sí, el total de la multa es apelable y el dinero, digamos, el pago de la multa, ¿a qué institución va? Ajá. Bien, en efecto, digamos, si ustedes, digamos, en este caso la Coprocon, les doy este caso de las operadoras de pensiones que fueron de más de 4 millones de dólares de multa. Un caso también, digamos, público importante, el caso contra Creomatic, eso fue en 2015, que nos está regresando de Chile, si no me equivoco. La multa fue de 12 millones de dólares. Entonces, bueno, cuando los imponen a ustedes una multa, ustedes, como eso es un órgano administrativo, ¿verdad? Que la Coprocon, que les ponen una sanción de 12 millones de dólares o 4 millones de dólares, ¿qué hacen ustedes? ¿Ande hay que acudir? Es un órgano administrativo, Coprocon, ¿qué hacen ustedes? Contencioso administrativo. Correcto, ¿verdad? Un contencioso administrativo contra la resolución de la Coprocon, diciendo que esa sanción que les impuso la Coprocon es ilegal, ¿verdad? Entonces ustedes van y hay un juez que va a resolver si en efecto la Coprocon tuvo o no razón con la sanción que les puso a ustedes. Primera instancia, apelación, incluso antes de la sala primera si fuera llegar en caso de casación, ¿verdad? Entonces la sanción de la Coprocon, que puede tardar más o menos 4 años, luego va en sede judicial y tarda unos 6 años más. Entonces estamos hablando que esos casos pueden tomar hasta 10 años en resolverse. Bien, y la otra pregunta que usted me hacía era sobre, perdón, se me olvidó. Sí, y esos 10 años en donde no, digamos, yo como empresa Sí. o organización no pago nada. Bueno, muy buena pregunta. Digamos, cuando la Coprocon les pone a ustedes la sanción y dice, bueno, págame los 4 millones de dólares, ahí surge la obligación legal de pagar la multa y esa multa es a favor de la tesorería del Estado, ¿verdad? Una cuenta única, entonces ustedes tienen que pagar esa multa, digamos, depositar los 4 millones de dólares. A menos que ustedes cuando presenten la demanda en sede contenciosa administrativa pidan una medida cautelar de que es que el juez ordene que se suspenda el pago de la multa. Y ahí el juez tiene que ver si les da o no con lugar la medida cautelar de, ¿verdad? Si tienen que depositar la multa mientras que se sigue todo el proceso de los 6 años, o si no, ¿verdad? Que como repito, como medida cautelar se ordena que no se deposite la multa mientras que se discute a ver si la demanda tiene lugar o no. ¿Qué es lo que el juez va a analizar? ¿Qué tan factible es que gane usted la demanda? Pero es un estudio preliminar que el juez dice, bueno, hay suficiente prueba, sí hay suficientes temas de arbitrariedad o ilegalidad, entonces el juez pondera esos temas y dice, bueno, ¿verdad? Suspende la orden de pago. Pero con solo que la Coprocon les ponga la multa legalmente, ustedes tienen que depositarle, les da un plazo de 10 días. A menos, repito, que ustedes vayan y pidan la medida cautelar para que el juez convenzan al juez de que dicte una medida cautelar de no pago mientras que se resuelve el caso. Ok, Gracias. ¿cómo está? Bien, eso es el tema de las colusiones, ¿verdad? Y con mucho cuidado con el tema de la reacción de esos algoritmos que pueden dar lugar a una colusión. Recordemos, colusión es el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, destruir mercado, intercambiar información, participación o no en licitaciones públicas, en cualquiera de esos casos, digamos, o comprar o no comprarle a alguien, eso también es una colusión. La segunda parte del tema libre competencia, prácticas monopolísticas relativas. Pues mientras que en la primer caso que estamos viendo ahorita, la colusión requiere un acuerdo entre dos o más competidores. En este caso estamos hablando de una sola empresa que tiene mucho poder en el mercado y que abusa de ese poder de mercado. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice el artículo 12 de la ley 74/72? Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de esta ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas. Entonces, básicamente es, repito, una sola empresa que tiene gran poder de mercado, una gran participación de mercado, y que abusa de ese poder. ¿De qué forma abusa? Desplazando indebidamente a otros agentes del mercado
impidiendo el acceso sustancial al mercado o estableciendo ventajas exclusivas a favor de ella misma o de un tercero. Pero eso es es la forma que definimos que es una práctica monopolística relativa. Y aquí tenemos que analizar tres temas. Ver que dice sujeto a la comprobación de los artículos 13, 14 y 15. ¿Qué es lo que dicen esos 13, 14 y 15? Bueno, primero que nada hay que determinar cuál es el mercado relevante, es decir, cuál es el mercado que vamos a analizar. Imaginémonos que se está investigando un caso contra BMW, que está usando su poder de mercado, ¿verdad? BMW tiene una licencia de venta, no sé cuál será la denominación social de Costa Rica, pero digamos la empresa que vende BMW en Costa Rica tiene una licencia exclusiva de venta aquí en Costa Rica y además, por lo tanto, ya le da un poder monopolizador, ¿verdad? Porque tiene una licencia exclusiva y se está considerando que está usando ese poder. Por ejemplo, ¿de qué forma podría la BMW abusar de ese poder de mercado? Tiene un 100% de mercado porque solo ella puede venderlo. ¿De qué forma podría BMW abusar de ese poder, de ese monopolio? A ver, En hacerlo más grande, digo yo, como yo solo vendo repuestos, yo solo vendo el carro, entonces los precios son elevados también, ¿verdad? Muy Yo bien. solo doy soporte también, yo solo doy mantenimiento, Correcto, ¿verdad? Muy bien. O sea, justamente, si usted quiere comprarse un BMW, toda su vida tiene que estar conmigo, ¿verdad? Y si usted va con un taller que no es autorizado por mí, pierde la garantía, ¿verdad? Como muchos o casi que todos dicen que eso es completamente ilegal. Es como casarse. Exactamente, ¿verdad? Entonces, o bien dice, bueno, si usted quiere, BMW, si ustedes quieren reparar el vehículo, yo solamente puedo importar ¿verdad? Las piezas, duro 6 meses importándolas y les cobro $4,000 para algo que vale 500, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo completamente para al azar. Ok, entonces ahí vemos que en efecto BMW está usando su poder de mercado. Viene y alguien pone una denuncia como consumidor y se queja contra esta práctica BMW y dice, esta gente está usando su poder de mercado. En la definición del mercado, ¿cuál es el mercado de BMW? Ronnie Gómez, ¿cuál es el mercado en que participa BMW? Y ahí sería un mercado de alto poder adquisitivo, ¿no? Ajá, pero hay que definirlo bien. O sea, un mercado, ¿el mercado de qué? ¿Qué es lo que hace BMW? Autos. Ajá, ok. ¿Sería el mercado de los autos? ¿O podemos definir un poco más? A ver, Natán, si yo defino que el mercado es el de los autos, ¿qué porcentaje puede tener BMW en el mercado de Costa Rica? También depende del estrato social en que va BMW. Yo diría que hay un porcentaje bajo en el caso de por ser el estrato social más alto, pero es considerable también, ¿verdad? Haciendo como un estimado un 10%, tal vez un 5%. Ok, entonces si BMW, ok, perfecto. Entonces bajo ese parámetro, ¿verdad? Que es el mercado de los automóviles, BMW tiene un 5%. ¿Podríamos decir que BMW está usando su poder de mercado? Al menos en No, Costa ¿verdad? Rica diría que no, sí, al menos en Costa Rica diría que no. Tal vez ya en Sí, Alemania cambia un poco. en Costa Rica ni en ningún, sí, ¿verdad? Ustedes tienen toda la razón, pero digamos en Costa Rica definitivamente no puedo usar de mercado porque tiene 5%. ¿Qué pasa si definimos entonces, si decimos que es un mercado de los autos, compite Hyundai contra BMW, compite Suzuki contra BMW, compite Jaguar contra BMW, compite, ¿verdad? Empezamos a meter un montón de marcas. Posiblemente no, ¿verdad? El Hyundai no compite con la marca Hyundai no compite contra BMW, atienden a mercados completamente distintos. Entonces, por eso hay que determinar cuál es el mercado relevante. Pues vamos a definir que es en el mercado de venta de vehículos, cuyo precio oscila entre los, ¿verdad? 40,000 a 100,000 dólares. Entonces, ya ahí estamos sacando un montón de gente del mercado y lo podemos hacer incluso más específico. Entonces, si empezamos a hacer el mercado de BMW, le pregunto nuevamente a Natán, si definimos el mercado de BMW como el mercado de vehículos de más de 50,000 dólares, ¿cuánto porcentaje de mercado puede posiblemente tener BMW en Costa Rica? Pues, Unos obviamente la estimación. 2.500. Sí, unos 2.500, sí, estimando. ¿Perdón?
Unos 2.500 a partir de los 50.000, me dijo, ¿verdad? Tal vez estimando. No, o sea, ¿qué porcentaje de mercado? Si vos dijiste 5% antes del mercado de vehículos, ¿verdad? En general, si ahora definimos que el Ujú. mercado de los vehículos que valen más de $50,000, ¿qué porcentaje va a tener BMW de mercado? Ah, que vale más de $50.000. Correcto. Diría que aún menor todavía, ¿verdad? ¿Por qué? A ver si entiendo bien. Sería ajustándolo al precio del mercado de todo lo que vale más de $50.000. Ajá, exacto, digamos. Entonces tenemos un mercado de vehículos donde hay precios que van desde los, ¿verdad? 15,000 hasta los 100,000, por poner un ejemplo. Ajá. Entonces, si ponemos todo el mercado de vehículos, posiblemente BMW va a tener un 5% porque, ¿verdad? Los que pueden adquirir ese vehículo son muy pocas personas. ¿Qué pasa si yo empiezo la barrera de $50,000 hacia arriba? ¿Va a aumentar o va a disminuir la Ok. penetración del mercado de BMW? Va a aumentar. Va a aumentar mucho ¿Verdad? más. Porque todo de lo Posiblemente, que luego calza para arriba, ¿verdad? Calza ahí. correcto, posiblemente vamos a estar hablando de un mercado que va a poder tener una participación de mercado que sí, un 50%. Imaginemos que es un 50%. La verdad es que lo desconozco. Imaginemos un 50-60%. ¿Podría ahí entonces decir que ya BMW podría usar de su mercado? Pues sí, ¿verdad? Porque ya tenemos más de un 50% del mercado. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cuál es el mercado relevante. Andrés, adelante. Sí, profe, bueno, no sé si me estoy saliendo del tema, pero es algo que yo había visto con Apple, que creo que en Estados Unidos estaban luchando como un right, como un derecho para repararlo, digamos, como, porque, digamos, como que la reparación de los iPhones en Estados Unidos no era como tan sencilla, digamos, y que solo casi que Apple se podía hacer, entonces como que, o no sé si era en Estados o en Europa, no me acuerdo dónde era que En se estaba Europa, como sí. tratando. En Europa, Correcto. sí, entonces como que se está buscando como un right to fix, como que donde uno como usuario pueda como arreglarlo, digamos, y no depender de Apple, digamos, y sus precios, por decirlo así. Y Correcto, ¿verdad? creo que una de las iniciativas que hizo Apple estaban haciendo como un self-repair kit, como que te dan como, ok, se rompe la pantalla, te dan como el kit para que lo hagas vos, digamos, y me imagino que no cobran la mano de obra, digamos, pero igual sigue siendo parecido, digamos, porque entonces hice como la analogía con este tema de BMW, que tal vez se asocia un poco, ¿verdad? Correcto. De hecho, ahorita en Europa, no sé si me imagino que ustedes lo siguieron en la noticia de la Unión Europea de que un tipo de USB universal para lo que son los cargadores de los teléfonos, ¿verdad? Porque lo mismo hace Apple, que solamente el cargador que ellos producen pueden ser utilizados en sus aparatos, ¿verdad? Todo esto viene por ahí, justamente. Pues bueno, identificamos cuál es el mercado relevante. Ya definimos que es los vehículos o las empresas que venden vehículos de más de $50,000. Barreras de entrada. Hay barreras de entrada para ingresar a este mercado. ¿Qué son barreras de entrada? Creo que un poco la palabra misma lo dice, ¿verdad? Impedimentos para poder acceder a un mercado. Les digo, adelante. Sí, perdón ahí que meta la cuchara, pero es que Adelante. estos temas me generan un montón de preguntas. Pero digamos en este tema que está comentando compañeros, sobre el tema de Apple y lo que usted mencionó con la Sí, parte de la Unión Europea y los cargadores y demás, pero de alguna u otra forma, yo, vamos a ver, yo tengo la capacidad de elección, ¿verdad? Yo puedo decidir si uso o no, ¿verdad? La marca original o incluso si compro la marca como tal, ¿verdad? No es que me están diciendo, solo puedes usar Apple en Costa Rica. No, ¿verdad? Entonces, no sé cómo amarrar eso, ¿verdad? Al final de cuentas, porque también de alguna u otra forma, yo no me, no estoy a favor de Apple, de hecho ni uso Apple, pero yo podría decir, yo lo uso por elección, ¿verdad? Si yo no quiero ajustarme a lo que ellos simplemente dicen que hay que, pues no compro y compro Huawei o cualquier otro tipo de marca, ¿verdad? Entonces, es un elemento, no sé, a rescatar, me parece, ¿verdad? claro, sí, por supuesto, y esa es la defensa que va a hacer posiblemente Apple, ¿verdad? Aquí la pregunta o lo que la autoridad de competencia va a analizar es qué tanto porcentaje de mercado tiene Apple, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos en América Latina, creo que Apple es muy bajo, ¿verdad? Creo que, o sea, Android es como el 80%, quizás Apple ahí manda por el 20%, pero si vamos a Estados Unidos y la Unión Europea, los números son completamente la inversa, ¿verdad? Creo que como un 70% es más bien de Apple y Android es como anda ahí por el 30%. Entonces, lo que uno analiza primero es justamente antes de analizar esa discusión que usted puede decir, bueno, yo no estoy obligando a nadie, ¿verdad? Y eso es un argumento muy válido. Pero o como contexto de ese fundamento, lo que hay que analizar es ver si usted tiene suficiente poder de mercado, porque si usted tiene
más de un 50% del mercado, ahí entendemos que podría usted estar abusando de ese poder de mercado. Pero porque tiene el 75% de los consumidores usan sus productos y usted los obliga a que solamente pueden utilizar sus cargadores, ¿verdad? Que si utilizan, no hay forma de utilizar un cargador externo, o si los utilizan ya se mejora la garantía, digamos, se pierde la garantía. El argumento suyo, yo no los estoy obligando, si ellos quieren vayan a comprar Huawei, pero Huawei apenas tiene un 5% de mercado y digamos Google tiene otro porcentaje y así, unos pequeños competidores. Entonces, justamente lo que hay que analizar es ver si esa conducta que usted está desarrollando se enmarca entre una conducta que puede ser considerada abusiva. ¿Por qué? Porque puede ser que si su conducta es, digamos, tiene un 40% de mercado y la gente no le gusta su política, que usted solamente tenga que comprar con ellos porque no les gusta, les parece injusta, van con la competencia y se acabó el problema. Entonces, justamente la libre competencia no entra a regular aquí. ¿Por qué? Porque el mismo mercado se encarga de solucionar el problema. La libre competencia entra porque entendemos que hay fallas de mercado. Entonces, un problema que surge es que usted justamente puede haber estado abusando de su poder de mercado, abusando de esa situación de participación, imponiendo una obligación, una cláusula contractual de que solamente pueden utilizar los cargadores que usted mismo como fabricante produce. Por eso repito, la misma conducta que estoy describiendo, perfectamente un competidor que tiene apenas un 5% de mercado no es ilegal, a pesar de que sea lo mismo. Imaginémonos que Huawei empieza a exigir que solamente los cargadores que se utilicen tienen que ser de marca Huawei. Y Huawei tiene un 5% de mercado. ¿Podría la Unión Europea o la Coprocon o alguna autoridad federal en Estados Unidos imponerle una sanción a Huawei por abuso de abuso de posición dominante? No. ¿Por qué? Porque tiene tan poca participación de mercado que no puede abusar. ¿Por qué? Porque si alguien muy pequeñito empieza a abusar de su poder, ¿qué van a hacer? Los más grandes se lo van a comer, ¿verdad? Y entonces hay otras soluciones en el mercado que tienen el problema. La distorsión se acaba. El tema de la libre competencia justamente son reglas especiales para aquellos monstruotes, ¿verdad? Que tienen mucho poder de mercado y que hay que revisar que sus conductas se ajusten a una libre competencia y que no más bien estén destinadas a crear monopolios. ¿Por qué? Porque si solo es mi cargador, solo en mi taller autorizado pueden revisarlo, solo yo fijo las tarifas, solo yo puedo analizar el producto y determinar si hay un cumplimiento de garantía o no. O sea, si solo yo puedo hacer las cosas, ¿verdad? Ahí claramente se está usando su poder de mercado, porque no está permitiendo que otros también puedan examinar, que otros también puedan tener diferentes criterios, que puedan decir que en efecto el producto Apple está malo. Todo es usted. Entonces ahí claramente se considera que podría haber un abuso de poder de mercado porque se está utilizando ese gran poder, la red de contactos, la red de proveedores, la red de distribuidores, toda esa red de mercadeo destinada exclusivamente para que usted sea el único oferente. Y eso es justamente una práctica monopolizadora. Alguien que está destinando todos sus recursos y su giro comercial para que sea el único, o al menos teniendo una gran participación de mercado y por lo tanto teniendo libertad de poder actuar, fijar precios a su libre albedrío. Eso es lo que el derecho a la competencia, digamos, está tratando de regular. No sé, les digo, si con eso te convencí o te contesté, al menos, pues sigues pensando distinto. No, hay criterio, no es que discrepe Claro. del todo. Obviamente entiendo, digamos, la connotación desde la perspectiva de buscar que haya para todos, digamos, ¿verdad? Y que simplemente no se concentre ahí la capacidad, digamos, o la ventaja competitiva la tenga solo uno. Eso queda clarísimo. Creo que en el país, ahora alguien lo mencionó con el caso del ICE, ¿verdad? Y desde el momento en que se dio esa apertura, el ICE tuvo que ver qué hacía y salió Colby, un montón de cosas bonitas y bla, 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 ¿verdad? Sí, no, muchas gracias. Muy bien. No, con gusto. Bien, entonces, bueno, vamos a analizar entonces si hay barreras de entrada o no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en un mercado no hay barreras de entrada? ¿Verdad? ¿Qué pasa si es muy fácil cualquier firma empezar a instalarse y empezar a competir? Bueno, si no hay barreras de entrada o las barreras de entrada son muy fáciles de cumplir, pues claramente ahí entonces yo me puedo, digamos, venir a un competidor y corregir la situación de mercado que está, ¿verdad? Que está de por medio. Entonces, si hay barreras de entrada muy altas,
Eso implica que para cualquier otra firma que sea igualmente o incluso más eficiente, no pueda competir contra la empresa monopolizadora porque instalarse en el país requiere un montón de infraestructura, un montón de recursos, ¿verdad?, de administrativos, permisos, etcétera. Y eso hace entonces que la entrada del competidor se retarde, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, en ese periodo, mientras que se está el otro competidor, la empresa goza de un monopolio. Tal vez esto no me va a concentrar con los barreras de entrada, pero sí vamos a ver algunos ejemplos de abuso de posición dominante. ¿Qué es el abuso de posición dominante? A raíz de cuando llegó, bueno, la capacidad para actuar independientemente, pero unilateralmente, con independencia de los consumidores y los competidores. Es decir, si yo tengo un poder de mercado tan grande, no me importa que digan los demás, yo voy a actuar con independencia de los consumidores, fijo los precios que quiero y también de mis propios competidores, porque esos competidores son muy pequeños para poder a mí hacerme realmente una rivalidad. Ejemplo clásico de esto. Imaginémonos que, bueno, que en el mercado, digamos, de Costa Rica también Walmart, que tiene, ¿verdad?, un alto porcentaje del tema de venta digamos, de productos de canasta básica y otros productos que no son también de canasta básica, de alimentos y bebidas en el país. Imaginemos que empieza Walmart en una cláusula de exclusividad y le dice a la gente, no sé, que produce papas en la zona de Cartago: si usted quiere vender sus papas en mis supermercados, usted no puede vender papas con nadie más, solamente conmigo, y además se tienen que esperar 3 meses para que yo le pague las facturas. ¿Se considera esto una práctica justa de mercado? A ver, adelante, cualquiera. Podemos considerar que es práctica. Eso está regulado, ¿no? Usualmente la mayoría de productos todo está regulado, ¿no? No. Que siempre hay como ¿cómo se dice? No es un sindicato, pero casi siempre se tiene como una organización que regula casi que todos los productos, ¿verdad? No, en realidad no es así, digamos, en este caso, si usted produce papas, sí, puede haber una asociación de la que usted esté, ¿verdad?, sea como parte o miembro, pero digamos, no hay una regulación digamos, sobre ese tema más allá de esta ley, que es la ley de protección al consumidor y promoción de la competencia. Entonces, si usted tiene, digamos, produce papas y resulta que Walmart le dice: usted quiere vender conmigo, no puede vender con nadie más, o sea, una exclusividad. Y además, yo le pago a 3 meses o 4 meses las facturas que usted me mande. Si no puede vender en Walmart. ¿Verdad? Esos diferentes Palí, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que analizamos es, bueno, si Walmart tiene una posición de mercado que le permita entonces estar actuando con esa forma, porque si hubiera suficiente competencia, ¿qué haría el productor de papas? Y no me sirve, me doy con otro y que me pagan más rápido las facturas y no me está exigiendo cláusulas de exclusividad. Me doy con los chinos, ¿verdad?, que son los que hacen competencia en Walmart en el país. Entonces, si eso es así, perfecto, pero si Walmart tiene un 70, un 80% de mercado y no hay otra forma de colocar las papas que no sea atrás de Walmart, ¿estaría Walmart abusando de su capacidad? Sí, sí está abusando. ¿Por qué? Porque tiene un gran poder de mercado y le están poniendo las reglas de cómo quiere pagarle y que solamente puede vender con ellos. Bueno, adelante, David. De hecho, hace como unos años, ¿verdad? Hubo como algo de que la venta de la cadena de Peri a Walmart la habían como prohibido, ¿verdad? Porque si solo quedaba ya como Walmart, los chinos y los compré bien, creo que era como nada más. Correcto, esa operación de concentración, ¿verdad?, que es lo que de la fusión entre Walmart y hipermercados fue prohibida por la Autoridad de Competencia de Costa Rica, Coprecon, pero justamente ya era demasiada concentración de mercado a favor de Walmart, ¿verdad? Y entonces, eso lo que hace es que justamente Walmart pueda, o cualquier agente competidor con un poder de mercado, pueda eventualmente actuar unilateralmente con independencia de lo que sus consumidores o sus mismos proveedores o competidores quieran desafiarlos, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, tal vez algunos ejemplos de abuso de posición dominante, en el tema de patentes, por ejemplo,
Requerir que para que una empresa pueda acceder a un producto patentado, se debe también adquirir otro producto no patentado. Eso es lo que llamamos las ventas atadas. O sea, si usted quiere que yo le dé esto un acceso a la plataforma o a un producto que está haciendo objeto de una patente, usted también tiene que comprarme este otro. Si usted no me compra este otro, yo no le doy acceso al producto patentado que usted quiere. Entonces, esto de ventas atadas es, ¿verdad? Que justamente prohibir, o tratar de prohibir esas conductas donde si usted quiere una cosa, tiene que necesariamente comprar otra. Y ahí eso es un tema, digamos, importante de abuso de posición de mercado. Requerir el pago de licencias una vez que la patente ha expirado. Eso es un ejemplo también clásico de un abuso de patente, ¿verdad? Las licencias, las patentes duran 20 años. Entonces, ¿qué pasa si al finalizar la patente usted me sigue queriendo cobrar royalties, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de abuso de posición dominante. Otro ejemplo, establecer como secreto comercial información que no lo es, o sea, información que es de dominio público o que debe ser suministrada por la ley, como por ejemplo por leyes de protección al consumidor en cuanto a la información que se tiene que dar. Entonces, usted establece en el contrato que esa información es de carácter confidencial y que no la puede compartir. Bueno, eso puede ser eventualmente también un abuso de posición dominante para impedir que otros competidores lo puedan desafiar a usted. Litigios abusivos para desprestigiar, afectar la imagen o afectar legalmente a un competidor. Esto pasa mucho en la industria farmacéutica, ¿verdad? Que empieza alguien a producir una molécula y quiere patentarla y entonces empiezan a meterle un montón de demandas por infracción a propiedad intelectual por patentes previas, hace que la empresa definitivamente no se ahogue en demandas y por lo tanto quiebre y entonces la empresa farmacéutica, digamos, sigue quedando con el monopolio. Otro ejemplo, también en la industria farmacéutica, los llamados reverse payment settlements, que son los acuerdos entre un productor de un producto genérico y una titular de una patente, en donde le dice, bueno, el titular de la patente le paga una suma, por eso se llama reverse payment, porque originalmente usted le paga a quien tiene el dueño de la patente, ¿verdad? En este caso es el dueño de la patente le paga el producto genérico para que no ingrese a un mercado con tal de que él siga manteniendo el monopolio y entonces pueda seguir cobrando el precio que quiera. Entonces, eso es un tipo también de abuso, porque, ¿verdad? Lo que está haciendo es básicamente cobrando como un competidor suyo de que no ingrese a un mercado para usted poder seguir manteniendo el precio que quiera cobrar. En temas de copyright, una licencia que redacta el dueño del copyright, en donde él es el quien define qué es y cuándo ocurre un incumplimiento contractual. O sea, no es un juez, no es un tercero, sino que es el mismo y entonces él mismo en cualquier momento le puede cerrar a usted la licencia, el ingreso a la plataforma web. Porque recordemos que el software es un tipo de propiedad, bueno, no sé si recordemos, hablamos en la próxima clase, el software es un tipo de copyright, derecho de autor. Entonces, si ese titular de la licencia le dice a usted que él mismo puede definir cuándo hay incumplimiento y qué es un incumplimiento, eso también se puede considerar un abuso de posición dominante. Luis, adelante. Sí, te tenía una pregunta, digamos, en Costa Rica, aquí no es legal, ¿verdad? Que, digamos, que una persona que publicita un producto hable de otro producto, ¿verdad? Creo que aquí es ilegal, si no me equivoco. Pero en Estados Unidos eso no lo es ilegal, ¿verdad? Porque yo he visto que en anuncios hasta basurean a la otra marca, la competencia. Sí. ¿Eso se puede regular aquí o vos qué opinas de eso, digamos? Porque ahora que dices esos ejemplos me pareció como similar, digamos. Sí, eso está, traten de buscar, abrir la ley, ponete por favor la ley 7472, Final Levy. Yo busqué aquí también para... 6472. Sí está regulado, lo primero que decirles sí está regulado, está regulado justamente en la ley de promoción de la competencia, que es lo que estamos viendo. Ahí está como por el artículo 17, si no me equivoco, pero voy a revisarlo, verificar. A ver, ¿cómo busco? ¿Lo encontraste o no? 6472. Y me 7472. salió. Me salió un decreto ejecutivo, pero no sé si es lo mismo. No, no recordemos que el decreto es el por debajo de la ley.
Bueno, aquí te lo voy a leer básicamente. El artículo 17 dice competencia desleal. Dice, entre los agentes económicos se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando A. Generen confusión por cualquier medio respecto al establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. B. Aquí es quizás el importante. Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor. Y ahí vienen otros supuestos, pero digamos en este caso es el B. Entonces, ¿se puede hacer publicidad comparativa con respecto a otros productos o servicios en el país? Sí, se puede. ¿Es legal? Es completamente legal. Lo que no se puede hacer es, dice la norma, realizar aseveraciones falsas. Entonces, ¿verdad? Si usted dice ahí como, por ejemplo, el mejor del país, ¿verdad? Somos el mejor, producimos la mejor carne de res del país en una hamburguesa. Es posiblemente una aseveración falsa, ¿verdad? Usted tiene que tener un fundamento diciendo que usted en efecto tiene la mejor carne del país o lo que sea que usted quiera comparar. Entonces, lo que usted sí puede hacer es comparación informativa, perdón, publicidad que sea comparativa, que se sustente sobre información real, se puede hacer. Somos mejor que la competencia porque nuestro producto no tiene cloro y eso no daña la tela. No sé. De hecho, es un caso interesante que luego les voy a pasar una demanda en Costa Rica con el tema de Clorox, la marca Clorox, porque aparentemente, digamos, se estaba afirmando que ¿verdad? Esa empresa Vanish, es como se llama, creo que había ingresado al mercado en Costa Rica y decía, ¿verdad? Que no tienen cloro, entonces que todas las prendas que se pueden lavar con eso. Entonces, bueno, Clorox, que es la dueña de la marca, demanda a Vanish porque está llevando confusión al consumidor, haciéndole creer que justamente hay un problema con el tema de las prendas y que nuestro producto va a dañar las prendas porque tiene cloro. Entonces ahí se presentó una demanda y la ganó. ¿Verdad? En primera instancia perdió la sentencia, sí, perdió el caso, pero en el recurso de apelación, el Tribunal de Apelación declaró con lugar la demanda a favor de Clorox, diciéndole que Vanish estaba haciendo afirmaciones que no eran precisas técnicamente, que están llevando en error en confusión al consumidor, haciéndole creer que el uso de cloro en las prendas las dañaba, ¿verdad? Y que eso no era necesariamente así, eran solo una categoría específica de prendas, pero no una generalidad. Entonces, por eso, digamos, perdió la demanda por un tema de competencia desleal. ¿Y no sabes qué fue el castigo? ¿Cuánto fue lo que tuvo que pagar? No sabes. La verdad es que no me acuerdo. Ahí tengo la sentencia, se lo puedo enviar. Pero sí me acuerdo que hubo un problema con la cuantificación del daño, porque no lograron demostrar realmente cuál fue el daño que ellos tuvieron. Entonces, no fue una condena significativa porque Clorox, digamos, como parte del proceso de la demanda, no logró demostrar realmente cuál fue el daño que sufrió. Pero sí ganó la demanda. No sé si eso sirve mucho, pero bueno, no ganó la demanda. Sí, sí, interesante porque no se ve tanto promoción, anuncios de ese tipo, ¿verdad? Para ti. Interesante Sí, no se ver ve, que se es cierto. Pero sí se puede. Bien, Pero y ya entonces, para perdón, nada más rápidamente para ver si capté. Yo no Claro. puedo decir, yo soy el mejor, sin decir nada. Yo pensé que era más bien, yo puedo decir, yo soy el mejor, pero no puedo decir, que soy mejor que fulano, o usted es malísimo, yo soy el mejor. Ni siquiera No. puedo yo. Ok, interesante. No, porque es que, digamos, si usted dice yo soy el mejor, implica que todos los demás que pertenecen a su mercado son menores que usted, ¿verdad? Son inferiores que usted, automáticamente. Entonces, si usted dice yo soy el mejor, tiene que usted tener un fundamento de por qué usted es el mejor, ¿verdad? Y tiene que estar Sí, científicamente claro. demostrable. Wow. Perfecto. Bueno, ya, tal vez los voy a ver un par de minutos, porque yo sé que ya estamos sobre las 7, pero para terminar este tema, el tema de alta concentración de mercados. Entonces, cuando hay una alta concentración, ¿verdad? Porque hay un Apple, hay un Google que tienen una gran concentración de mercados, el derecho a la competencia tiene dos tipos de remedios, uno que son conductuales y otro tipo que se llaman estructurales. Conductuales, como el nombre le dice, la conducta, entonces vamos a tratar de regular la conducta de esa empresa, y estructurales es cuando vamos a cambiar la estructura, que es eso justamente la lectura que ustedes hicieron sobre el breaking up
Big Tech Firms, ¿verdad? Que es vamos a separar las empresas en pequeñas empresas. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? En el año 1911, recordemos el Sherman Act es de 1890, se ordenó dividir a Standard Oil Company en 34 empresas. Ese gran monstruo se ordenó dividirla en 34 empresas independientes. En el año 84 se ordenó dividir a AT&T, la gran empresa de comunicaciones norteamericana. En este caso se separó el servicio, las llamadas a larga distancia, del servicio de operadores regionales, los llamados carriers, a los cuales se les denominó Bell Operating Companies. Entonces ahí se hizo esa separación, digamos, se hizo una división cultural. En el año 97, Microsoft, es el caso que ustedes van a leer para el lunes, ahí están asignados ya en Tech Digital. Una corte federal ordenó la división de la compañía, y lo que dijo la corte fue que Microsoft, bueno, que está ahí, had maintained a monopoly in the market for Intel-compatible PC operating systems, focusing primarily on the Microsoft's effort to suppress Netscape Navigator's threat to this operating system monopoly. Entonces, básicamente lo que comprobó y tuvo como cierto tanto la Corte Federal de Distrito como de Apelaciones fue que Microsoft había mantenido monopolio en el mercado de los sistemas operativos compatibles con PC, digamos, de Intel. Básicamente obligaba a Intel a que solamente sus PCs trajeran por default el tema de Microsoft, y de esa forma, digamos, intentaba suprimir a su rival, que era Netscape, el navegador de Netscape. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Entonces, bueno, ante esta situación, como las dos sentencias, digamos, estaban en contra de Microsoft, hubo un acuerdo con Federal Trade Commission, que sería, digamos, el equivalente aquí a la Coprocon, de compartir tecnología con otros competidores para evitar que se ordenara la división de la compañía. Y hubo un acuerdo que fue homologado por el juez. Entonces, no se dividió la compañía, como ustedes saben, ¿verdad? Microsoft no fue dividida, pero tuvo que acceder a compartir tecnología con otros competidores, cosa que obviamente siempre se negó. Otro ejemplo ahí, que eso fue, digamos, eso fue voluntario, no fue que ningún juez ordenó nada, pero que en el año 2014 HP se dividió también voluntariamente en dos compañías, creando un big wall entre cada una de ellas. Y bueno, y hay varios temas, digamos, varios ejemplos también de empresas que en este caso se ordena su división de activos. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, lamentablemente no me da tiempo para poder terminar la clase, pero les repito, aquí está la tarea de ustedes, que sería, una es leer la sentencia Microsoft, que es este caso justamente del año 97, la sentencia del año 2001, en realidad, la Tribunal de Apelaciones. Ahí están las lecturas, las páginas del libro. El libro también está donde dice recursos o documentos del curso, ahí está el libro de texto, ahí están las páginas. Tienen que contestar las preguntas que vienen ahí, excepto la número 6, son 7 preguntas, las 6 no la contestan porque es un tema muy técnico. Y también tienen que leer una sentencia relacionada con uso justo de copyright, o fair use, también como se le conoce en inglés. Entonces, que vamos a empezar a hablar en la clase de otro tema sobre el tema de protección de propiedad intelectual. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran, alguna conclusión final? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Bueno, entonces les agradezco el tiempo y muchísimas gracias por la participación. Nos vemos entonces luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, profe, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas Provida. Buenas noches.